pronóstico de la Tercera Guerra Mundial. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoc Martín. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Mateo 24, versículos 6. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Saludos a todos nuestros hermanos adventistas del séptimo día. Voy a leer en Primeros Escritos, página 67. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Que Dios nos pueda regalar el Espíritu Santo para que podamos, si es que tenemos que hacerlo, desaprender todo aquello que nos evite proseguir en nuestra vida cristiana, y sobre todo aquello que nos evite comprender las verdades para este tiempo, y que con la ayuda de Dios podamos dar el paso que Dios quiere que demos hoy como pueblo en el conocimiento de su palabra. Oremos. Amantísimo Padre, muy agradecidos estamos por regalarnos su santa palabra que ilumina nuestro sendero. Gracias por su Santo Espíritu y por el Espíritu de profecía, que es la luz menor que nos guía a la luz mayor. Rogamos, oh Dios, que lo que usted desea que aprendamos en estos pocos días de gracia que nos quedan. Rogamos, Señor, que nos enseñe a aprovechar cada minuto y cada hora. Que podamos, Señor, desaprender todo aquello que no nos ayude a avanzar espiritualmente, y que aprendamos todo aquello que nos acerque más y más a usted. Esta es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer en el libro Eventos de los Últimos Días una cita muy importante para lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Dice: la última crisis de la tierra, temor ampliamente difundido en cuanto al futuro. Eventos de los Últimos Días, página 11, dice: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal, y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Ahora, esto es lo que el Espíritu de Profecía dice con respecto a los gobernantes, a los estadistas, a los hombres que ocupan puestos de autoridad y de confianza, hombres pensadores de todas las clases. Dice, su atención está fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Mis queridos hermanos, si esta es la actitud actual del mundo, están los ojos de la iglesia, están nuestros ojos fijos en lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, o sencillamente vivimos indiferentes a ellos, ignorando lo que pasa alrededor nuestro, sin saber que lo que se avecina es una crisis terrible.
Viene un periodo en que el mundo está de acuerdo que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Esta cita en mi vida ha tenido un impacto. Digo yo, ¿cómo el mundo que no conoce de Dios está tan interesado en lo que sucede en su alrededor? Sus ojos están fijos en cómo las naciones se relacionan y se tratan. Sus ojos están puestos en todo elemento terrenal. Y ellos reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. ¿Será que nosotros, como hijos de luz, sabemos lo que está pasando y lo que acontecerá antes de que venga nuestro Señor Jesucristo? Con esto en mente, vamos a Sofonías capítulo 2. Sofonías capítulo 2 nos va a describir cómo es que Dios ya sabía que el puñado de judíos incrédulos iban a regresar. En el versículo 1 y 2 dice así: congregaos y meditad, gente no amable, antes que salga el decreto, antes que se pase el día como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre nosotros. En español, el primer versículo dice: congregaos y meditad, gente no amable. Pero en inglés lo pone de esta manera, que es la que nos va a ayudar a identificar de quién se está refiriendo o a quién se dirige esta profecía. Dice, verso 1: gather yourself together, yeah, gather together, O nation not desired. Dice, congregaos, ustedes, dice, congregaos, congregaos, dice 3 veces, oh nación no deseable. En otras palabras, se refiere a una nación que Dios mismo le dice: reúnanse, júntense, oh nación no deseable. Y esta nación no deseable, odiada por casi todo el mundo, todos estamos de acuerdo que es la nación judía, la cual parece o parecía un balón, una pelota que todos han pateado. Sin embargo, el Señor dice: congréguense, oh nación no deseable, la nación judía. ¿Antes de qué y para qué? Versículo 2: antes que salga el decreto. ¿Cuál es este decreto? El día que se pasa como el tamo. Antes que venga sobre vosotros, la nación no deseable, el furor de la ira del Eterno. Antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Así que aquí encontramos que Dios dice y profetizó que los judíos, la nación no deseable, iban a ser congregadas nuevamente. Pero no se refiere a los fieles, sino a todos estos judíos incrédulos, una nación despreciada por todos hasta hoy, que desde los 1940 algo para acá se han estado reuniendo en Palestina. ¿Quién los ha estado reuniendo? ¿O quién dijo que se iban a reunir? Dios. ¿Por qué? Porque viene un día terrible sobre ellos. El furor del Eterno se va a desatar sobre ellos y el Señor los va a traer a juicio. Por eso, en el libro Testimonios para los Ministros, porque algunos dirán, bueno, ¿qué dice la hermana White de esto? Ella no comenta mucho sobre esto, pero dijo lo siguiente: Testimonios para los Ministros, en la página Testimonios para los Ministros, página 112, dice así: los libros de Daniel y el Apocalipsis deben ser estudiados. Esa parte no lo sabemos todos, pero luego dice: así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que aparte de estudiar Daniel y Apocalipsis, debemos estudiar también las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Haya luz
sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo brillando sobre las páginas sagradas abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Con esto en mente y con esta base podemos estudiar las otras profecías, aparte de Daniel y Apocalipsis, que están en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y una de ellas es Sofonías capítulo 2. Así que eso es lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 1 y 2. En el libro Obreros Evangélicos, encontramos el siguiente comentario. En la página 412, dice así: cuando Jerusalén fue destruida y el templo reducido a ruinas, muchos miles de judíos fueron vendidos para que fueran esclavos en países paganos, como restos de un naufragio en una playa desierta. Fueron esparcidos entre las naciones. Por 1800 años los judíos han vagado de país en país por todo el mundo, como un balón, de aquí para allá. Y en ningún lugar se les ha dado oportunidad de recuperar su antiguo prestigio como nación. Maldecidos, odiados, perseguidos de siglo en siglo, la suya ha sido una herencia de sufrimientos. Claramente entonces, la Biblia y el Espíritu de Profecía reconocen que los judíos son esa nación no deseable por nadie en este mundo. ¿Por qué? Hermanos, ellos quedaron malditos por crucificar a Cristo hasta hoy. Sin embargo, Dios profetizó que los iba a reunir para traer juicio contra ellos. Su furor iba a caer sobre ellos. Ahora el versículo 3 introduce a otra clase de gente y dice: buscad al Señor todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad juicio, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Aquí encontramos ahora a otro grupo de personas, a un grupo a quienes el Señor les amonesta que sigan buscando justicia, misericordia, mansedumbre. Quizás ellos sean protegidos, guardados del enojo del Eterno. En otras palabras, encontramos a dos grupos. Mientras la nación judía no deseable se está reuniendo en Palestina, el Señor le habla a su pueblo que está esparcido aún, que siga buscando a Dios, que siga buscando mansedumbre, justicia, humildad. Quizás lleguen a ser guardados de la ira del enojo del Señor. Vamos a unir ahora, vamos a hablar del primer pueblo, la nación no deseable. El capítulo 2, versículo 1 y 2, vamos a unirlo con el verso 4 y 5. Y el capítulo 3, que está hablando del pueblo de Dios que está esparcido, lo vamos a unir con el verso 6 y 7. Unamos pues verso 1 y 2 con el versos 4 y 5. Congregaos, congregaos, congregados y meditad, nación no amable. Es como lo pone la Biblia en inglés. Antes que salga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Verso 4. Porque Gaza, una de las ciudades centrales de Palestina, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. ¿Qué va a hacer Dios con estos? Dice que Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Noten que los reúne, luego los destruye. Saquearán a Asdón en el sur y Ecrón será desarraigada. Escuchemos este verso, el 5. Ay de los que moran a la parte de la mar, la gente de Siritim. La palabra del Eterno es contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. ¿Qué va a hacer Dios con la nación no deseable y todas las naciones que le rodean?
va a destruir a todos los palestinos. A Canaán dice que te haré destruir hasta no quedar morador. Este es el plan de Dios. Es cierto que Dios profetizó que ellos se iban a reunir, y de hecho lo están haciendo los judíos, la nación no deseable, pero es para traerlos a juicio. Dios a nivel mundial dará a conocer que ese pueblo quedó maldito después de crucificar a Cristo, y por eso es que hasta hoy no cuentan con paz. Y aún más, después de juntarlos, aparte de haber sido pisoteados de aquí para allá, de nación en nación, han regresado, pero para recibir el juicio de Dios. Ahora unamos el verso 3 con el verso 6 y 7, hablando del pueblo de Dios hoy. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, que pusiste en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Este es el pueblo. Verso 6. Y será la parte de la mar por moradas de cabañas de pastores y corrales de ovejas. Y será aquella parte para el resto, para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán a la noche, porque el Eterno su Dios los visitará y tornará a sus cautivos. En otras palabras, mientras destruye Dios a los judíos que se han reunido allá, los judíos incrédulos, esta nación no amable, no deseable, y a todos aquellos que cuenten con el mismo espíritu y el mismo estilo de vida de ellos, Dios los va a destruir. Y eso que quede vacío, eso que va a quedar limpio, ese territorio, el Señor dice que lo va a utilizar como corrales de ovejas. Estas ovejas, hermanos, no son ovejas literales, sino a las que Él se refería en San Juan capítulo 10, versículos 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas otras son la gran multitud que va a ser juntada durante el fuerte pregón, y en esta instancia, cuando dice que no son de este redil, vienen a ser los sellados, los 144,000. Aquellas también me conviene traer, la gran multitud, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, no quiero que me malentiendan, esto se aplica hoy también, pero de una manera directa y específica. Esto se cumplirá con las otras ovejas que Dios tiene en las otras iglesias, que vendrán a ser parte del redil, de la iglesia purificada, o de lo que hoy conocemos como el reino. Pero de acuerdo a Sofonías, dice Sofonías que estas ovejas vendrán a ocupar ese territorio después de que el verso 5 de Sofonías 2 se cumpla. Ay de los moradores de la parte de la mar, de la gente de Siritim, la palabra del Eterno es contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. ¿Qué más sigue diciendo Dios con respecto a estas naciones que están allá? Como nación principal los judíos y todos los demás que tienen el mismo espíritu. Verso 8 y 9, primera parte. Yo he oído afrenta de Moab y los denuestos de los hijos de Amón. Estos son los árabes y todas las naciones familiares. Yo he oído afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo, engrandecieron sobre su término, esto es su tierra. Por tanto vivo yo, dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. Eso aún no ha sucedido, pero está por suceder. Dios va a limpiar a ese territorio de esas naciones y quedarán, dice, como Sodoma y Gomorra. ¿Quién? No el pueblo de Dios, sino Moab y Amón, aquellos que se engrandecieron sobre el término, sobre el territorio del pueblo de Dios. En otras palabras,
Hoy día ellos ocupan ese territorio no como algo de sus pertenencias, sino como algo que Dios no se los ha dado, y por eso es que mientras lo pelean los judíos, el territorio, lo pelean los palestinos, los árabes. Todos los musulmanes quieren ese territorio que no es de ellos. Dios los va a traer a juicios, y cuando los traiga a juicios, todos los impíos que no se vuelvan al Señor quedarán como Sodoma, los hijos de Amón, y como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. Pero ¿qué con el pueblo de Dios? ¿Qué con el pueblo de Sofonías 2, versículo 3, 6, 7 y la última parte del 9? Dice: el resto, el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente, el resto de mi gente, los heredará. Es exactamente lo que estudiamos en la primera parte de nuestro estudio. El pueblo que hoy, que está esparcido, escucha el mensaje. El mensaje de Dios es que busquemos mansedumbre, que nos humillemos ante Él mientras esto acontece en el Medio Oriente. Él se encargará de que nosotros, su pueblo, terminemos, dice: el resto de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi gente los heredará. Él se va a encargar de que heredemos nuevamente ese territorio que hoy, sin merecerlo, sin ser de ellos, lo poseen estas naciones impías que Dios está por traer a juicio. El verso 10 y 11 sigue diciendo lo que Dios va a hacer allá. Esto les vendrá por su soberbia, por su orgullo, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo del Eterno de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos, porque enervará a todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinará a él, todas las islas de las gentes. Noten ahora lo que Dios va a hacer en ese territorio. Dios va a ponerlos en los suelos para humillarlos, porque ellos se han enaltecido. Dios se va a encargar de humillarlos, y esto va a tener un impacto mundial. Queridos hermanos, esto es lo que Dios dice que va a hacer. Ya leímos donde dice que aparte de estudiar Daniel y Apocalipsis, debemos estudiar las profecías de el Antiguo y del Nuevo Testamento. Ellas, dice, nos traerán ¿qué? Luz. Entendamos pues lo que Dios está diciendo aquí. Daré lectura en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2. Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 11. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 11, dice esto. Nos va a dar más luz de lo que estamos leyendo aquí. Dice: el día del Señor se acerca. Cercano está el día grande del Eterno, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día del Eterno, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y algazarra sobre las ciudades fuertes y sobre las torres altas. Y atribularé los hombres, dice, y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno. Sofonías capítulo 1, versos 14 al 17. Sigue diciendo: y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, sobre sus excrementos, los cuales dicen en su corazón: el Señor ni hará bien ni hará mal. Esto se aplica al pueblo. El pueblo de Dios hoy, Dios lo ve como sentado sobre sus heces, importándoles poco sobre lo que están sentados, o sea, sobre lo que están haciendo, sobre lo que están viviendo. Pero el Señor dice: yo voy a escudriñar a Jerusalén mientras todo esto está pasando alrededor de ellos. Sigue diciendo: congregaos y meditad, gente no amable, gente no deseable, antes que para el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Sofonías capítulo 1 al 3.
Buscad al Señor, todos los humildes de la tierra, que pusiste en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Noten ahora el comentario que ella hace sobre estos, Sofonías 1, capítulo 1, versos 14 al 17, versos 12, Sofonías capítulo 2, versos 1 al 3. Comenta ahora: nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Estos acontecimientos no se refieren a su segundo advenimiento. La mayoría de nosotros los adventistas, el único acontecimiento que esperamos es el advenimiento de Cristo, lo cual estamos en lo correcto. Es uno, pero no todos los acontecimientos. Previo a su segundo advenimiento, sucederán estos que estamos leyendo en el Medio Oriente. Dios congregará a la nación no deseable, a los judíos, para traerlos a juicio, y ellos y todas las otras naciones de Canaán, los palestinos, también recibirán los juicios del Eterno. ¿Por qué? Porque se engrandecieron contra el pueblo del Señor, abusaron de su territorio, su tierra. Sigue diciendo: el Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Resplandece luz de su palabra, y sin embargo las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos, que cuando dirán paz y seguridad. ¿Qué es lo que están buscando en el Medio Oriente hoy, hermanos? Nuestra nación en unión de los demás. Paz, en el sentido de que desean traer la paz, y sin embargo el Señor dice que resplandecerá luz de su palabra, y sin embargo las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos. Cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Queridos hermanos, todo el mundo desea la paz, pero entre más se busca, pareciera ser que el Medio Oriente se vuelve un horno para una guerra. Un conflicto terrible se ha desarrollado allí, que todo honesto ser que ve lo que está pasando allá, sabe que esto va a terminar en una guerra terrible que va a abarcar todo el mundo. Por eso el Señor dice: resplandece luz de su palabra, y sin embargo las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos. Es pues, dice, es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas, para que podamos rehuir la conducta por la cual los hombres han atraído sobre sí mismos tan grande engaño. Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender tanto de su palabra como de la luz de su verdad. Le ha mandado advertencias, consejos y amonestaciones, pero pocos quieren obedecer a su voz. Como la nación judía, la mayoría, aún de los cristianos profesos, se enorgullecen de sus magníficas ventajas, pero no retribuyen a Dios por estas grandes bendiciones. En su misericordia infinita ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación para anunciar que Cristo está a las puertas y llamar su atención a la quebrantada ley de Dios.
Pero como los antidiluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así rechazarán los modernos amadores de los placeres el mensaje de los fieles siervos de Dios. El mundo prosigue en su giro incesante, absorto como nunca en los negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por caer sobre los transgresores de su ley. ¿Saben lo que la sierva de Dios, bajo inspiración, pregunta aquí, hermanos? Noten lo que dice en la página 16. Hermanos y hermanas, os suplico que os examinéis a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Muchos de los que debieran destacarse firmemente por la justicia y la verdad han manifestado una debilidad e indecisión que han estimulado los asaltos de Satanás. Los que no creen en la gracia ni procuran alcanzar las normas más elevadas de las realizaciones divinas serán vencidos. El mundo es para el cristianismo una tierra de engaños y enemigos. Y sin embargo, hermanos, página 17 dice: en estos momentos de conflicto y prueba, necesitamos todo el apoyo y el consuelo que podamos obtener de los principios correctos, de las convicciones religiosas firmes, de la seguridad permanente del amor de Cristo y de una rica experiencia en las cosas divinas. Oh, dice página 18, ¿qué puedo yo decir para abrir los ojos ciegos e iluminar el entendimiento espiritual? Debe crucificarse el pecado, debe realizar el Espíritu Santo una renovación moral completa. Debemos tener el amor de Dios con una fe viva y permanente. Este es el oro comprado en el fuego. Podemos obtenerlo únicamente de Cristo. Todo buscador sincero y ferviente llegará a participar de la naturaleza divina. Su alma se llenará de intenso anhelo por conocer la plenitud del amor que supera todo conocimiento. Mientras progrese en la vida divina, podrá comprender mejor las verdades elevadas y ennoblecedoras de la palabra de Dios, hasta que por contemplación será transformado y capacitado para reflejar la semejanza de su Redentor. Exactamente lo que Dios quiso realizar a través del pueblo de Israel antiguo, Dios desea realizarlo hoy a través de su pueblo. Y ella pregunta: ¿qué puedo hacer? Dice, para despertar al pueblo de Dios, para quitar esa ceguedad, para que deseemos, dice, conocer el plan, las verdades divinamente reveladas que van a producir en nosotros un carácter aprobado por Dios. Por eso Sofonías 2:3 dice: buscad al Señor todos los humildes de la tierra, o sea, su pueblo, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Queridos hermanos, viene un día terrible en el Medio Oriente y nos va a alcanzar a nosotros si no nos ponemos en paz con Dios. Hoy buscando mansedumbre y justicia. De hecho, el Señor ya empezó a traer los juicios retributivos sobre estas naciones. Vayamos de lleno al centro del tema. ¿De qué manera entonces Dios va a realizar lo que encontramos en Sofonías 2? ¿De qué manera va a dejar destruidas a estas naciones? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Para esto les invito a ir al libro de Mateo. Noten lo que dijo Cristo mismo, Mateo 24. Mateo 24, versículos 6 al 8 dice: y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestilencias, hambres, terremotos por todos los lugares. Y todas estas cosas es principio de dolores, no es el fin. En otras palabras, si creemos que Cristo ya viene por lo que está pasando, claro que va a venir. Esto está pasando no porque sea el fin, es el principio de dolores. Pero esto Dios lo involucra a través de las guerras.
nación contra nación, pestilencias, terremotos, hambres por todas partes. Hermanos, en el Medio Oriente se está desarrollando un conflicto que solo Dios puede parar. Hoy día, como todos saben, cada vez más se intensifica el odio entre los judíos y los palestinos. Cada vez más nuestra nación, Estados Unidos, se involucra en este asunto. Hoy día estamos por ir a guerra como nación contra Irak. Y sin embargo, hermanos, nosotros creemos que esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Tiene tanto que si no fuese así, el Señor no nos diera el privilegio en este momento de estar estudiando esto. Dios va a limpiar esa tierra a través de una guerra. Y esto, Dios es el que lo está dirigiendo. Zacarías capítulo 14 nos va a dar luz con respecto a eso. Versículo 1 y 2 dice así: y he aquí, el día del Eterno viene, y tus despojos, hablando de Jerusalén, serán repartidos de en medio de ti. Esta Jerusalén es la capital de Israel actualmente. ¿Qué sucederá allí? Porque el día del Eterno viene contra ella. Verso 2: porque yo, dice el Eterno, reuniré a todas las naciones en guerra contra Jerusalén. ¿Qué va a hacer Dios en Jerusalén? Va a reunir a todas las naciones en guerra contra Jerusalén. Todas las naciones en guerra contra Jerusalén, y la ciudad Jerusalén será tomada. En otras palabras, en esta guerra Jerusalén, Israel, va a perder. Y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. En otras palabras, queridos hermanos, en el Medio Oriente, específicamente en Jerusalén, en Israel, en Palestina, va a estallar una guerra que muchos le llaman la Tercera Guerra Mundial. Dele el nombre que usted guste. Lo que está por estallar en el Medio Oriente, y nadie lo puede evitar, es una guerra. Y en esta guerra, ¿quién va a perder? Jerusalén. Israel va a perder. ¿Y saben qué es lo más triste? Y este es un pensamiento sumamente profundo. Jerusalén, Israel, siempre, desde que fue formada como nación desde 1940 algo, hasta hoy, Jerusalén, Israel, ha sido y está siendo apoyada por Estados Unidos. Cada vez que Israel está involucrada en una guerra o en un conflicto con alguna nación allí, ¿quién es el que entra en rescate de Israel? ¿Quién va a apoyar a Israel? ¿Quién le provee económicamente el apoyo? Estados Unidos. Aquí dice que Jerusalén va a perder en esta guerra. Y si Jerusalén pierde en esta guerra, ¿quién más pierde con él? Claro que sí, su aliado, Estados Unidos. En otras palabras, hermanos, hoy día todos creen, y de ninguna manera cabe en la mente que Estados Unidos llegase a perder una guerra. Sin embargo, a través de esta y otras profecías que en un futuro vamos a tocar bajo el tema de Asiria, veremos que Estados Unidos va a perder en esta guerra con Jerusalén, con Israel. Y sin embargo, decir esto hoy es como ponernos de parte de los terroristas, o por lo menos ellos, Estados Unidos, nos pondría en ese grupo de personas. Pero no son los terroristas que están diciendo que Jerusalén y sus aliados van a perder. Es Dios el que está diciendo que Jerusalén será tomada, será saqueada en esa guerra. En otras palabras, va a perder. Queridos hermanos, esto es sumamente serio. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 259, nos va a dar la razón del por qué esta guerra aún no ha estallado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 259,
nos dice esto. Estamos, dice, en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Se está registrando en los libros del cielo una historia extraña y significativa. Acontecimientos que, como se declaró, sucederían poco antes del grande día de Dios. Todo el mundo está alterado. Las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. Las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. Una nación conspira contra otra y un reino contra otro. El grande día de Dios se apresura rápidamente. Y amén por esto, pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los cuatro vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Hermanos, no enfrente de nosotros se están cumpliendo estas profecías. No es exactamente lo que está sucediendo. No exactamente lo que sucedió en Nueva York en el 11 de septiembre del 2001. No fue exactamente lo que vino a provocar a que esta nación se involucrara más contra estas naciones en el Medio Oriente. No estamos por entrar a una guerra donde casi todas las naciones, de hecho Dios dice que todas las naciones van a estar involucradas, unas en contra de otras. Y a esto los teólogos y otros grandes hombres le llaman una tercera guerra mundial que solo Dios puede proteger a sus hijos. En otras palabras, si esta guerra llega a estallar, que de acuerdo a la inspiración va a estallar, hermanos, a menos que estemos sellados y protegidos por Dios, también vamos a terminar cayendo. Pero gracias a Dios que nos ilumina para que nos podamos preparar antes de que estalle la guerra. Así que lo que está sucediendo en el Medio Oriente no es algo de la casualidad o algo que no debamos prestarle atención. Es algo de suma importancia, pues de esa manera Dios limpiará ese territorio para el establecimiento de su reino. Queridos hermanos, si Jerusalén llega a perder y sus enemigos son los árabes, los palestinos, ¿quiénes llegan a ganar en esta guerra entonces? Claro que sí, sus enemigos. Ahora, ¿qué sucede con los que lleguen a ganar esta tierra? O sea, la guerra, porque lo que pelean es la tierra. Vamos a ver ahora que aunque Dios permite que en esta guerra Jerusalén y sus aliados lleguen a perderla, los que ganen terminan siendo destruidos por Dios mismo. El mismo libro, Zacarías capítulo 14, versículos 12 al 13. Y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. En otras palabras, ahora Dios enviará una plaga contra todas estas naciones que ganaron la guerra contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshacerá en su boca. Y acontecerá en aquel día, después de que ganen esta guerra, el Señor viene contra ellos ahora, los que ganaron. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento del Eterno, porque trabará cada uno de la mano de su compañero, y su mano echará contra la mano de su compañero. Aquí vemos que Dios traerá tal confusión entre ellos mismos que ellos mismos se matarán.
como sucedió en una experiencia en los días de Gedeón. Jueces, capítulo 7. Jueces, capítulo 7, dice lo siguiente, en el versículo 21 al 22, dice así: y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando los medianitas. Verso 22. Mas los 300 tocaron las bocinas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo, y el ejército huyó hasta Betzita, hacia Serera, y hasta el término de Abel Meola en Tabar. Lo que esto nos muestra, hermanos, es que entre los madianitas Dios mismo hizo que ellos se mataran. Aparte de traer una plaga contra estos que ganarán la guerra en el Medio Oriente, Dios hará que entre ellos mismos terminen destruyéndose. Queridos hermanos, con estas verdades reveladas hasta aquí y de esta manera, ¿será que Dios nos va a tomar por ignorantes si nosotros llegamos a negar y a ignorar estas verdades que hoy nos da? Repito, dice el verso 12 de Zacarías 14: y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, o sea que los que ganaron. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshacerá en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento del Eterno, porque trabará cada uno de la mano de su compañero, y su mano echará contra la mano de su compañero. Versículos 14 y 15: y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropas de vestir en grande abundancia. Y tal como esto será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Eterno, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. En otras palabras, después de que Dios permita que Jerusalén pierda, y de esa manera Dios los traiga a juicio a los judíos, no solo ellos sino sus aliados van a perder. Los que ganaron, ahora contra ellos se voltea Dios. Dios mismo les trae una plaga, los destruye, y entre ellos mismos se matan. Pero los que queden y se vuelvan al Señor durante el establecimiento de su reino, ellos vendrán a adorar al Eterno y celebrarán la fiesta de las cabañas. En Patriarcas y Profetas, en la página 583, dice con respecto a las cabañas, a la fiesta de las cabañas: la fiesta de las cabañas no es solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. ¿De qué? No solamente señalaba algo pasado, la estada en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la cosecha final. El gran día de la cosecha final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. En aquel tiempo todos los impíos serán destruidos, serán como si no hubieran existido. Así que vemos claramente entonces que la fiesta de las cabañas no solamente era algo conmemorativo, sino era un tipo y figura que señalaba hacia el final de la cosecha que el Señor realizará en esta tierra, del grano que Él va a cosechar de almas. Así que cuando Zacarías 14 nos habla con respecto a que muchos de los que queden vendrán a Jerusalén y celebrarán la fiesta de las cabañas, nos muestra o nos enseña de que va a haber una recolección de conversos cuando el reino se establezca después de la guerra, después de que Dios prepare ese territorio para su reino, para su pueblo. Entonces la palabra del Eterno, según Isaías, saldrá de Jerusalén, ya no durante guerra,
sino ahora noten lo que sucederá. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Quién finalmente se quedará con Jerusalén? ¿Los musulmanes? ¿Los judíos incrédulos? ¿Los árabes? ¿Los palestinos? ¿El Papa que quiere ese territorio también? ¿Quién se quedará con Jerusalén, hermanos? Amén, el pueblo de Dios, Dios mismo. Verso 4, miren lo que pasará. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y ellos, los pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Así que esto llega a suceder después de que la guerra se ha terminado. Y sin embargo, Dios, a través del espíritu de profecía, en Eventos de los Últimos Días, página 11, dice: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y crecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios, hermanos, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos. Joya de los Testimonios, en el tomo 3, página 286, dice: los juicios de Dios, el Señor está eliminando sus restricciones de la tierra, y pronto habrá muerte y destrucción y aumento de la delincuencia. Pronto se producirán entre las naciones graves dificultades. Los juicios de Dios están en la tierra, las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por incendios e inundaciones, dicen claramente que el tiempo de angustia, que se ha de intensificar hasta el fin, está muy cerca. Eso es lo que la inspiración dice. En el libro Eventos de los Últimos Días, páginas 12, dice: estamos en vísperas del tiempo de angustia, y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo. Y esta, que es la cita, una de las más importantes que en el nombre del Señor deseo compartir con ustedes. Eventos, página 244, dice: el Señor Dios de Israel va a ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los egipcios. El Dios destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo, noten, entonces su pueblo, que será su reino redimido, exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. ¿No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra? Oh, mis hermanos, qué claro dice: el Señor Dios de Israel va a ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego, inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. Esto no es más que lo que dijo Jesús: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es hecho antes de que termine el tiempo de gracia. Esto será realizado a través del pueblo que terminará la obra en el mundo a través del evangelio proclamado desde Jerusalén, donde estará establecido el reino después de que el Señor limpie la tierra con la guerra profetizada
en Zacarías como lo que Sofonías nos dice, en la manera que Dios dejará limpiada, desolada en cierto sentido ese territorio, pero lo volverá a cubrir, a llenar con muchas ovejas, con varios rebaños de almas convertidas, como lo expone San Juan 10:16. El mensaje final, queridos hermanos, para esta ocasión es, y este es el más importante, Sofonías capítulo 2, versículo 3. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, o sea, todos los que estamos esparcidos, aquellos que deseamos ir al reino, que deseamos regresar a la tierra de nuestros padres, aquellos que hoy estamos escuchando la voz de Dios, el mensaje de Él a nosotros mientras nos reúna para llegar allá. Dice: buscad al Señor todos los humildes de la tierra, que pusiste en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Eso es lo que el Señor nos pide hacer ahorita. No nos pide a irnos para allá ahorita. Él se va a encargar de eso. Lo que queda de nosotros ahorita es buscar justicia, buscar mansedumbre, para que Él nos proteja del día terrible que se avecina. Pero el verso 5, hablando de la nación judía y de todas esas naciones, dice: pero hay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Siritim, la palabra del Eterno contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. Que el Señor, que el Dios del cielo pueda enviar su Espíritu y pueda hacer estas verdades claras en nuestras mentes mientras se cumplen en este tiempo. Que Dios nos bendiga y que como hijos de Él y fieles siervos podamos en este tiempo buscar justicia, buscar mansedumbre. Quizás seremos guardados del día terrible que está por venir. Que el Señor nos bendiga y bendiciones, hermanos. Estudiemos para nuestra propia salvación. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias.